Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 18, dice: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, o el reino de Judá. Pero más tarde, ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, el Israel del norte, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Este pasaje del segundo libro de los Reyes es importante porque la palabra de Dios, la Biblia, está asegurando que Israel, el reino del norte, fue esclavo y fue cautivo del imperio asirio. Pero que más tarde los judíos, el reino del sur, también pecan nacionalmente delante de Dios y son llevados cautivos por el imperio de Babilonia, el imperio babilónico. Y dice la escritura que fueron desechados de delante de su rostro. ¿A qué se refiere que fueron echados de delante de su rostro? Versículo 5 de ese mismo capítulo dice: y el rey de Asiria invadió a todo el país de Israel y sitió a Samaria, capital de Israel, y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas, rey de Israel, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel, no a Judá, a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Israel nunca estuvo en Babilonia, aunque es la misma región de Babilonia y Asiria, es Mesopotamia, entre el río Éufrates y el Tigris. Los reinos asirio y babilónico existieron en tiempos diferentes. Entonces, los israelitas fueron llevados cautivos por el imperio asirio y fueron trasladados desde Samaria, capital de Israel, a Asiria, la región ubicada entre el Mar Negro, el Mar Caspio, el Valle del Cáucaso, en la región de Armenia. Ahí se localizaba el imperio asirio. Es decir, Dios desechó a los israelitas, los echó fuera de la tierra de Canaán, de la tierra que Dios había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac y Jacob. Pero ¿cuál fue la causa de esta deportación a Siria? Versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Recordemos que los reyes de Israel y los reyes de Judá son dinastías distintas. Los reyes de Israel fueron 19 dinastías diferentes a lo largo de casi 200 años que existió el reino de Israel. Mientras que el reino del sur, los judíos, gobernó una sola dinastía, la familia de David. Pero los reyes del norte, todos fueron malos. De los 19 reyes que tuvo el reino de Israel, los 19 reyes fueron malos delante de Jehová,
Y esto provocó la apostasía nacional de Israel. Y esto enojó mucho al Señor y tuvo como castigo la cautividad asiria. Pero Dios preservó a los judíos y a los israelitas fueron llevados cautivos a Asiria. Y entonces tenemos una clave para localizar a Israel en estos postreros tiempos. Tenemos que localizar a Israel en la región de Asiria para seguirles el rastro, seguirles las huellas y trazar el camino por donde anduvieron las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero lo que está diciendo el libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, es muy claro. Los israelitas fueron llevados cautivos por el imperio asirio y los judíos, tiempo después, fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero los judíos regresaron a Jerusalén después de 70 años de cautiverio en Babilonia por parte del rey Nabucodonosor. Pero el Israel del norte, que fue llevado cautivo a Siria, hasta el día de hoy no ha regresado a la tierra de Canaán, no ha regresado a la tierra de sus padres. ¿Por qué? Porque fueron echados fuera de la tierra de Canaán. Porque Israel fue esparcido como la figura del agricultor que riega la semilla a lo largo del campo. Asimismo, el Señor esparció a Israel en el mundo. Pero Israel no se integró a las naciones, sino que los israelitas que salen de Asiria dieron origen a naciones, a grandes potencias mundiales. Así que no solamente existen los judíos como hijos de Israel, como pueblo de Dios, sino que también están los israelitas, la nación original de Israel, que no está en Medio Oriente, que no está en la tierra de Canaán. Están más allá de Medio Oriente. Y entonces, ¿cuál es el pensamiento que debemos tener? Que Israel no estuvo en Babilonia, Israel estuvo en Asiria. Y que de Asiria emigraron. No se quedaron en el Valle del Cáucaso, no se quedaron en Asiria. Estos israelitas cruzaron las estepas europeas hasta llegar a su localización actual. Europa Occidental. Y déjame decirte que sí hay evidencia de ese acontecimiento. La historia universal los identificó con otros nombres, como celtas, como escandinavos, como vikingos, como escitas, como Saka, Sakae, como anglos, como sajones. Los asirios no llamaban a Israel, Israel. Los asirios llamaban a Israel Bet-Cumri, que significa la casa de Omri, rey de Israel. De tal manera que cuando salen de Asiria, los israelitas no portaban el nombre de Israel, porque además cuando entran a Asiria
ya no llevaban mucho conocimiento de la palabra de Dios. Dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, conocimiento de la palabra de Dios. Entonces los israelitas cuando llegan a Siria ya no tenían mucha relación ni con Dios ni con la palabra de Dios. Y cuando salen de Asiria, llevan todavía costumbres, ideas, creencias de los asirios, y se llevaron todas estas creencias a Europa Occidental, a Escandinavia. En la misma región y en el mismo tiempo, en el mismo año en que la historia identifica que los celtas, los escitas, los vikingos, los anglos, los sajones estuvieron en el Valle del Cáucaso, los cáucasos, en ese mismo tiempo también estuvo Israel. Pero no es que fueran distintos pueblos, sino que era el mismo pueblo de Israel, pero con nombres distintos, nombres paganos, sin ninguna relación con el antiguo pueblo de Israel. Y otro detalle muy interesante es que ni los asirios los llamaban aztecas, o mayas, o olmecas, ni asimismo los israelitas se llamaban así, como aztecas, o mayas, o olmecas. Es por eso que no hay ninguna relación entre las tribus de Israel y México, o Mesoamérica, y en Latinoamérica en general. Pero nos tenemos que ubicar en un punto geográfico en específico en esta etapa de la historia. En este 2023 debemos quitarnos esa vieja costumbre, esa vieja enseñanza errónea, mal estudiada, de que Israel estuvo en Babilonia, cuando no fue así. La Biblia no dice eso. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, dice que Israel estuvo en Asiria. Y si nosotros podemos aceptar lo que la palabra de Dios nos dice, y lo que la palabra de Dios especifica, habremos dado un avance en nuestra enseñanza teológica cristiana. Israel nunca estuvo en Babilonia, estuvo en Asiria, y de Asiria emigró a Europa Occidental. Y ahí está la clave, y ahí está el punto importante de la escatología y de otras áreas más. Por ejemplo, si los judíos no son todo el pueblo de Israel, si los judíos no son todas las tribus de Israel, esto quiere decir que los judíos no pueden cumplir las profecías que están anunciadas para Israel. Y todos aquellos que hacen estudios teológicos y escatológicos basados en los judíos están mal. Sea de la denominación que sea. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios. Israel nunca estuvo en Babilonia. Estuvo en Asiria. Y si nuestro entendimiento logra seguir este rastro de Samaria a Asiria, e investigamos en ese punto geográfico en específico que nos dice la palabra de Dios, tendremos aclarado parte de ese panorama escatológico. Israel nunca estuvo en Babilonia. De Samaria a Asiria.
del reino del norte a Asiria. Que los judíos no son todo el pueblo de Israel. Israel no está en Medio Oriente. Y a partir de Asiria tenemos que investigar el recorrido de las ovejas perdidas de la casa de Israel. En la Biblia y en la historia. ¿Dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel?